Bienvenidos a Enigmas de la Historia, una semana más. Este programa, el programa número 45, vamos a hacer un programa muy especial. Se nos ha ido un poquito la olla y vamos a dejarnos de argumentos, documentales y de investigar para meternos un poquito en el mundo del cine. Así que no les cuento más y ya les digo, empezamos otro Enigmas de la Historia. Bueno, pues como les decía antes de la cabecera, hoy vamos a tener un programa diferente y como no podía ser de otra manera, pues un programa diferente, pues me traigo a mis amigos, aquí a mis colaboradores, aquí a que hablemos un poquito de cine. Miriam Mellado, Daniel Brum, bienvenidos. Muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sofá grande, ¿eh? Hoy sí, hoy. Mira que yo estoy cómodo en el otro, pero en este también Hoy estoy estamos bien. ahí. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de... Hemos traído 3 películas cada uno. Vosotros enrollaros más que yo, que soy el protagonismo, es todo para vosotros. Esto se reparte, esto se Claro, reparte. estáis más guapetes que yo, encima ahí. Estáis de cine, nunca mejor Sí, de dicho. cine, sí. Y pues vamos a desmentir un poquito sobre películas históricas, en teoría, pues desmentir un poquito cosas que no son del todo verdad, que se hacen pues para que pues eso, el metraje tenga más ritmo, sea la peli más espectacular, y etcétera, etcétera. Así que Sí, empezamos... porque yo quería a lo mejor aclarar es un poco que muchas veces cuando decimos basado en hechos reales, Sí, hay que entender muy bien esa palabra. Ese basado en hechos reales hemos cogido información de la realidad, pero la hemos transformado también a un lenguaje en el cine que hace que el telespectador sienta más atracción hacia ello. podrían decir basado en hechos. Claro, y lo hacen más atractivo y lo hacen sobre todo para conseguir una audiencia. Por eso muchas veces viene súper bien investigar un poquito cuando nos dicen ese basado. Es que la gente se lo cree. A ver El hasta problema es qué que la punto gente es. da por Exacto. hecho todo lo que sale en el cine. Y yo estoy de acuerdo con lo que decías de eso, y lo que decía yo, de darle ritmo y tal, pero es que a veces no es por darle ritmo, sino por darle... Morbo. Esa es. Así que, si queréis, empezamos por Miriam. Vamos a ser caballerosos y empezamos por Miriam. supuesto. Muy buenas, Miriam. Muy ¿Cómo buenas, estás? ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues empieza tú. Que además tú eres la antropóloga, arqueóloga, historiadora. Y eres la que más sabe de todo esto. Cuéntanos. Pues mira, os traigo 3 películas que son mis favoritas del cine que tengan que ver con la historia de la arqueología, que son la primera Jurassic Park, segundo Indiana Jones, La última cruzada, y tercero El nombre de la rosa. Y bueno, pues para empezar un poquito con Jurassic Park, bueno, es mi saga favorita desde que soy pequeña. Y a mí me flipa Jurassic Park, o sea, me encanta. Jurassic Park, yo soy de esas típicas personas fan, friki de Jurassic Park. Yo si puedo tener camisetas, tazas, de todo. O sea, me encanta Jurassic Park. Y creo que Jurassic Park es una película que ha ayudado mucho a muchos niños, como yo, a meterse un poco en la ciencia, ¿no? En la paleontología. Es como que era también una profesión... Si la arqueología es una profesión que estaba un poco... Sí. Desconocida, la paleontología ya era otra cosa. Entonces, con Jurassic Park sí es verdad que vemos cómo se acerca eso al público y cómo nos cautivó a todos desde el primer momento. Y además Jurassic Park es una película que está bastante bien argumentada científicamente, con sus licencias, pero sí es verdad que lo que es la trama de la clonación genética, que también es un tema que se acercó a la gente. Es la primera vez que se hablaba un poco del tema de ADN, de clonación genética, evolución, dinosaurios, así... Y bueno, Spielberg es que lo hace muy bien.
Y yo creo también, sobre todo, porque es lo que tú dices, la paleontología, pues la gente lo veía como, oh, esto es aburridísimo, tal, porque realmente que un niño se hiciera una idea de la imagen que podía tener un dinosaurio no era fácil, por dibujos al final no es igual, pero Jurassic Park, desde que ves el primer dinosaurio, alucinas. Además es verdad que yo creo que, fíjate que luego ha habido más sagas de las películas. Creo que Jurassic Park, la primera película, sí, la primera. Mejor. El hecho de combinar esos primeros efectos digitales, que también estamos en una época en la que había películas como El cortador de césped, Sí. películas que habían revolucionado el tema de la animación digital y el usar animatrónica, esa combinación, creo que nunca se han conseguido mejores dinosaurios ni siquiera. No, ni en las Después. últimas. Yo creo que ha en el envejecido resto de superbién películas. la peli. Uh-huh. Y yo te quería preguntar, ¿realmente serían así los dinosaurios o no? Bueno, a ver, reconstruir un animal que se extinguió hace 65 millones de años complicado, es difícil, porque los fósiles dan lo que dan. Pero bueno, yo creo que se puede resumir a que Jurassic Park, los dinosaurios les faltan plumas. Sí, ¿verdad? Es un poco lo que la característica física que más llama la atención de lo que fueron los dinosaurios a lo que nos hemos acostumbrado a ver con Jurassic Park, era que eran animales más cercanas a las aves actuales que a los reptiles. Claro. Entonces es verdad que no son del todo parecidos, pero hombre, bastante bien aproximados algunos de ellos. El Velociraptor a lo mejor es el que es un poco menos basado en otro dinosaurio que tiene un nombre... Sí, que está un poco sacado de la manga, ¿no? Sí, que tiene un nombre horrible que no sé decir. Y entonces pusieron Velociraptor para que fuera más fácil de recordar, pero está un poquito, bueno, digamos que sí, para meterle un poquito la película, ¿no? Esa inteligencia de los animales, pues digamos que se desvió un poquito la imagen de lo que es el dinosaurio, de lo que fue un dinosaurio de verdad. ¿Qué trajo la fascinación por los dinosaurios? Hombre, o sea, no escuchabas a un niño antes, no sabía lo que era un Tyrannosaurus Rex. Hay que recordar la dinomanía. La dinomanía de 1992, 1993. Empezaron a salir publicaciones en prensa exclusivo de dinosaurios, coleccionables de dinosaurios. E incluso yo que estaba ligado al cómic había cualquier excusa para publicar cualquier cosa de meter dinosaurios. O sea, y es una cosa que la recuerdo muchísimo. Fue una fascinación que nos trajo a todos. Y yo quería hacer a Miriam una pregunta. Claro, dime. Porque claro, siempre hablamos de lo que decías tú, la reconstrucción del dinosaurio. Desde la primera vez que, por ejemplo, encontramos el primer dinosaurio, esa primera representación, ha ido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo. E incluso yo creo que Jurassic Park lo que hace es la representación que justo hay en ese momento, antes de todas las teorías de evolucionistas posteriores. Sí, o sea, los dinosaurios, claro, cuando Spielberg va a hacer la película se documenta muy bien. Se documenta muy bien y es verdad que los dinosaurios, pues, algunos a lo mejor son exagerados en tamaño y demás, pero sí son bastante parecidos a lo que se conocía en los años 90. Claro. Es verdad que ya después, con todos los avances en genética que han habido, es cuando nos hemos dado cuenta de que los dinosaurios tienen ese pequeño, ¿no? Esos pequeños matices, que luego la saga ha seguido sacando películas y los han seguido poniendo igual que la primera. Al final es su sello. Es que es su sello, ya todo el mundo reconoce al Rex, como si fuera el perro de su casa. Entonces, sí es verdad que en ese punto, digamos que la ciencia queda un poco más en segundo plano para conservar un poco la imagen. Cinematográficamente, no es lo mismo el Rex, ese aspecto reptiliano, que imagínatelo con plumas, que se te hace como más simpático, ¿no? Bueno, yo creo que no tendría que ser tampoco muy amable. Yo me lo imagino y dice, mira qué simpático, qué dientes más simpáticos tiene. Bueno, yo tampoco, yo correría. Yo igual, yo también corro. Y luego, fallos científicos, ¿hay muchos? A ver, como argumento, o sea, como teoría está bastante bien. O sea, lo de la clonación genética a través de ADN, lo que es la teoría es correcta. Lo que no se puede hacer es con ADN de hace 65 millones de años. Rellenar secuencia, y rellenarla, ¿no? con otros animales que utilizan parte del ADN de otros animales para producir el animal. Claro. Eso no es inviable hasta este momento. Sí que se puede reconstruir, o sea, sí que se puede, vamos a decir, entre paréntesis, clonar un animal. De hecho, ahora hace poco ha salido un lobo, ¿no?, que estaba extinto y ahora lo han, a través de...
pero con Pero 65 que- millones de que son años, muchos años ese ADN. ese ADN está degradado totalmente y si ya es difícil hacer una reconstrucción a partir de un hueso deteriorado, imagínate de un ADN, es prácticamente imposible. Y un Bueno, ¿qué dinosaurio. nota le ponemos a Jurassic Park? De 0 a 10. A ver, yo La de Miriam yo siendo, creo que la siendo sabemos, objetiva, Está clarísima, ¿no? yo siendo objetiva, a ver, yo si es emocionalmente es un 10 para mí, ¿no? Ujú. Pero objetivamente, científicamente y eso, yo sí le pondría un 7. Porque me parece que lo que es sí está desarrollada muy bien la teoría, más cuando Ian Malcolm también explica la teoría del caos. Sí. Me parece que está bastante Sí, bien Eso está explicada, súper bien, bastante bien eso está traída. súper bien Sí. en la película. Y luego la película como acción es No, increíble. y es ¿no? trepidante, es una peli que no te aburres. Que de hecho No. luego en el libro el tema de la teoría del caos Sí. abordan más sobre Sí. ella, el Sí. efecto mariposa, la teoría Sí. del Ujú. caos abordan bastante más. Sí, aquí sí es verdad que le pasa un poco más por encima, quizás Mm. ese es un poco más... Claro, es que era una película Me también falla. para público adolescente. Sí. Yo creo, sobre todo, aunque luego, claro, Bueno, fue algo mundial, como todo lo que hace Spielberg, que son Sí. boom mundiales, pero yo siempre he pensado, quitando pues, la lista de Schindler alguna más, pero Spielberg es un niño grande, hace películas para niños grandes. Sí. Al final, para soñadores, digamos, y Jurassic Park al final es un sueño. Mm. ¿A quién no le gustaría una isla así? Ir a visitar una isla así. Es que yo iría, aunque Ah. me vayan a comer, me da igual. Es que yo iría seguro. No, es que es un sitio que dices, es que lo tengo que ver con mis Sí. ojos. O sea, imagínate ver un dinosaurio de verdad. hombre, vamos. Sí. Sería una maravilla. ¿Qué nota le pones tú? Pues yo culturalmente y como influencia un 10, por supuesto. Es de esas películas que igual ahora estamos hablando de que cuando nos retraemos al tema del cine y hablamos de, por ejemplo, un gabinete del Dr. Caligari, incluso si hablamos también de películas como Ben-Hur, Sí. creo que es una película que puede llegar a impresionar e impresiona a nuevas generaciones. Sí. Creo que fue un gran paso en Sí. técnica, un gran paso en efectos especiales y yo a eso siempre le tengo mucho respeto, por encima muchas veces del guión, porque a lo mejor si te digo la verdad, a mí en cuanto a guión, Sí, porque tiene- soy otro tipo de Pero al final de no espectador. pierde ritmo, que es lo bueno No, que claro, tiene. no, ya ha creado y Mm. creó un movimiento. Sí, sí. Que es lo que decía yo de la dinosauromanía. Yo le daría un 10. Y en cuanto a argumento, pues bueno, sí, ese 7, ese 8 y ya científicamente creo que la mejor que lo puede explicar ha sido ella. O sea que, Pues yo os diría, para mí ya es un clásico del cine. claro, Iba a decir contemporáneo, pero como yo cada día soy menos contemporáneo ya. somos. Somos contemporáneos. Yo le pondría un 8, porque a mí ya me parece un clásico del cine. De hecho, yo creo que todos los que vamos a tocar prácticamente Sí. son clásicos del cine. Sí, sí, yo creo que Y yo le pondría un 8. Y hay películas que vamos a hablar que me encantan y me duele mogollón cosas que vamos a decir, Sí. pero hay que decirlas, las Hay que cosas que son decirlas. verdad y luego son peliculones. Y seguro que Ujú. nos saldrá alguna que no hayamos pensado. Son peliculones, pero nosotros estamos aquí para decir la verdad. Vale, pues yo he dicho un 8 y ahora te toca a ti, Daniel. Venga, pues voy a traer una película que creo que hemos visto todo y creo que ya que has hecho un poco referencia a la que hemos hablado. Y quiero hablar de 300. Quiero hablar la película de 300. Mira, Miriam ya se parte. Que si hablamos de una película que os gusta mucho, una película que en su día tuvo unos efectos especiales también espectaculares, Sí, sí, que le duraron pocos años. pero es lo mejor. Sí, pero le duraron pocos años porque luego tuvo una secuela y ya nos ¿Verdad? dimos cuenta, le pasó lo que a Sin City. Sí, Era algo muy especial que había recreado lo que tenía en sus páginas, pero que dejó de tener efectividad. exactamente. Y vamos a recordar que, bueno, 300 es la adaptación Es que no es una adaptación de... de una novela gráfica de uno de los, por así decirlo, uno de los autores referentes del cambio del mundo del cómic, de hacer el cómic adulto en los años 80, que es el señor Frank Miller. ¿Qué intenta hacer Frank Miller? Intenta recrear la batalla de las Termópilas, pero convertirlo en algo fantasioso, convertirlo en algo súper épico, algo... Es que es importante esto. Está Justo. basado en un cómic Está basado en un Eso es. cómic. que a su vez Ujú. pretende fantasear con una historia épica. Claro, no se intenta hacer una película histórica. Lo que Es se importante. intenta es coger un momento concreto y hacerlo más mitificable o hacerlo incluso más de héroe, Sí. heroificarlo, más que lo que querer recrear La verdad, la la realidad. verdad
Y ahí está que la película, yo salí flipando del cine, no voy a mentir, yo dije, mira, me compro una espada, además estaba en Logroño y digo, yo me compro una Te espada. pusiste a hacer abdominales. No, eso ya no, eso ya Tampoco. no. Yo era como los espartanos de verdad. Sí, es que esa hay que decirla, que no eran Claro, tan chulos los espartanos, ¿no? Y dije, no eran yo me tan compro una guapetes. espada, lucho con lo primero que... Pero claro, luego la película porque mola muchísimo la ambientación, mola muchísimo el color, mola muchísimo las frases épicas que se marcan, que es verdad que hay alguna de Herodoto Sí. que sí, como el tema de la... es lo que decía del tema de lucharemos a la sombra, Sí. de las flechas que recorren el Claro. sol. Todas esas cosas es verdad que están captadas, pero convertidas en molonismo. Claro. Frank Miller es uno de los guionistas más importantes en el cómic, pero también es un molonista. Sí. Yo siempre digo que las frases más chulas las tiene él. Es como decir frases Bruce Willis, como me gusta a mí llamarlas. Son estas frases que te deja al punto y es, oh, qué chulo, ¿no? Y es un poco ese trabajo, porque hay que recordar que este cómic se empieza a trabajar en él antes del 96, más o menos 93, 94, ya Frank Miller empieza a trabajar sobre eso. Entonces esos diálogos tienen ese molonismo Tienen que tener chicha. de diálogo. En cuanto verdad de la historia, ninguna. Ni fueron 300 espartanos. Hay que recordar ahí, estamos hablando también de las polis. Sí. No se lucha por Grecia. Esto es como cuando en la famosa película del campeador decía, Sí, por España. por España. ¿Qué España, loco? ¿Qué España? Sí, no existe. Claro, es ¿De un qué estás visionario. hablando? Grecia no existía, eran las polis. Hay que recordar incluso que el ejército de Jerjes Sí. tenía varias polis griegas entre ellos, tenía egipcios, tenía persas, tenía de todo tipo de gente, e incluso si tú ves la imagen de Jerjes, es una imagen de un rey africano y no de un rey persa. Sí. Hay muchas historias ahí que las han intentado mitificar. No había nada de monstruos, olvídate de los monstruos. Sí, obviamente. Olvídate de los seres deformes, olvídate La cara de Miriam es un problema. olvídate de todo eso, porque lo que nos han querido es hacernos fíjate, una película de mitología. Y que se olviden de los hombres con abdominales todo el día. Exacto. Pues ya, eso sí, sales acomplejado. Sales acomplejado, pero bueno, también sabes que... Entonces cuando dices, voy a investigar lo que no es verdad. Para que vean que no es verdad. Ni siquiera ellos iban vestidos para la guerra. Sin embargo, o sea, iban vestidos como... Leónidas, en este momento tiene 60 años. No es Gerard creo que Butler. fuera tan apuesto en ese momento. 60 años, y en esos 60 años él tenía el lujo de poder decir que no iba a la guerra. Claro. Tenía ese postulado y él, aún así, fue. Hay muchas diferencias, muchísimas diferencias. Desde que quién les vendió hasta el por qué no pudieron atacar por la retaguardia. Hay muchas cosas que la película simplemente es un divertimento. Sí, es contar una historia épica, ¿sabes? Sobre cómo siendo inferior puedes luchar por tu destino, etc. Claro, imágenes muy chulas, unos movimientos y salir un poco... Yo te he de decir que a mí el cómic me encantó. Sí. Y la película me pareció una porquería Yo salí sobremanera. Yo salí diciendo, ¿esto qué es? Fíjate, del cómic además te digo, una de las grandes diferencias es... El cómic es la batalla. Sí. No hay más. Claro. La Es que hay mucho historia, pasteleo. la historia de amor de detrás, y la no historia sé. de conspiración de detrás. Sí. Se mete en la película para hacerla un poco interesante y que no sea un Street Fighter, ¿no? Que no sea desde el principio hasta el final lucha constante. A mí el cómic, ya te digo, el cómic me encantó. Cierto, analizándote la película desde el grafismo, la fotografía, etcétera, me pareció espectacular en su día. Ha envejecido regular. Mal. Regular tirando a mal. Mira qué guapos, como pelean de guapos. Tú vas a una batalla así de desprotegido, como el que va a Ibiza, ¿sabes? Si van igual que a Ibiza. Y la verdad que me decepcionó muchísimo la película. Miriam, cuéntame. A ver, yo es que os va a extrañar lo que voy a decir, pero a mí la película me gustó. ¿Sabes? Me gustó. Me gustó porque la entendí, película. como ha dicho Sí. Daniel, ¿sabes? Es una película de héroes. Ya está. Basado en una historia de la Ilíada y tal, vale, sí, pero más allá de eso, no. Pero es que tú escuchas a la gente y se piensa que es verdad. Sí, Hay gente que se sí, piensa es que es cierto. verdad, ¿eh? Sí, la gente piensa que es cierto lo que ocurrió en la película,
Y claro, pues como ha dicho el compañero, no, nada que ver. Pero sí es verdad que, mira, un punto sí que a mí sí me gusta es cómo presentan la educación de los espartanos, de Sí. los niños. Eso sí está bien. Eso sí me parece que sale bastante bien reflejado, ¿no? Que los meten desde pequeñitos para entrenarlos y eso, pues sí. Pero sí, Pero ya van, como habéis dicho, con el torso desnudo, una guerra, que... ¿Qué nota le pones? Un clásico no es, ¿no? No, hombre, no. No, no es un clásico. A ver, yo le pondría un 5 de 10. A ver, yo me entretení, o sea, me entretuve, perdón, cuando la vi, pero que Pero ya está. nada que ver con... Yo un 6, porque me quise comprar una espada. Cuando vengas a Toledo te compro una. Sí, sí, pero me quiero comprar porque me quise comprar una espada. Ya te digo que me pilló de vacaciones, no me esperaba esto. Pero luego el valor que tiene, ya te digo, me impresionó los efectos especiales en ese momento, ese juego de cámaras y tal, pero lo que dices tú, luego envejeció muy mal, luego rápidamente. Sí. Fue algo que quedó ahí obsoleto. Yo le voy a poner un 5, porque al final pues es el trabajo de mucha gente trabajando, haciendo un esfuerzo, y no voy a venir yo, que soy un mindundi aquí a decir esto es esfuerzo una porquería. todo, porque abdominales tuvieron que hacer en el gimnasio, sí. Pero le voy a poner un 5, pero, o sea, no la he vuelto a ver. No la he querido yo no la he volver vuelto a a ver. Solo una vez. La vi una vez nada más, sí. 2000. 2000. 2 veces ya, yo creo que la he visto 2 veces. Vale, pues ahora me toca a mí. Pues yo voy a ir con una que sí creo que es un clásico ya de nuestra época, que es Braveheart. No sé si la habéis visto todos, Braveheart, ¿no? Hombre. Bueno, yo te tengo que confesar que la he intentado terminar 2 veces. Uy. Y no he podido. Pues yo la he visto, si no la he visto 10 veces, no la he visto ninguna, te lo prometo. Pero lo que sí hago ahora es pasar el pasteleo con la princesa. Eso lo paso porque no sé, me mola más el rollo de la batalla, tal y cual. Bueno, la película, primero, Braveheart no era William Wallace. No era ese apodo, no lo tuvo en su vida. De hecho, era el apodo del que se supone que le traiciona, que tampoco hay pruebas de que le traicionara realmente, que era Robert de Bruce, y ese era su apodo. Más cagadas, sí, voy a decir cagadas, más cagadas en la peli, el romance con la princesa. O sea, es que no hay ninguna prueba ni siquiera de que se vieran una vez en su vida. O sea, ninguna vez. Luego, que él fuera tan campesino como aparece aquí, él era un noble. De hecho, era ser. No le hacen caballero por las batallas. Él ya era caballero. Más cosas. No sé, el maquillaje que llevan en batalla. Ese maquillaje no se llevaba en esas batallas. No sé, Miriam, ¿qué más cosas podíamos hacer? Las faldas escocesas. Las faldas escocesas. Las armas. O sea, algunas. es que ahora, como película, está chula porque está entretenida. O yo la tengo como romantizada a lo mejor porque me pilló en mi época adolescente. Yo creo que es el mensaje. Es el mensaje, sí. Sí, el mensaje de la libertad. Luego, a él no solo le decapitan su muerte, a él le descuartizaron y esparcieron sus restos por todos los sitios. O sea, no... Sophie Marceau está preciosa aquí en esta película, claro, y se enamora, y Mel Gibson es muy guapete y todo eso. Pero, madre mía, es que no tiene nada que ver con la realidad. No, nada. Nada, cero patatero. Ahora, las batallas molan. Y sin Son embargo muy es una épicas película también. que ha calado. Ha calado muchísimo. Ha calado la en el gente en el se piensa que esa es la realidad. Volvemos a lo de antes. De libertad, y que esta película, este Braveheart, Sí. este William Wallace de la Sí. película, es el que se ha convertido en un símbolo para la cultura popular. Cuando hablas de William Wallace estás hablando de este. de Mel No estás Gibson, hablando de la figura histórica. Sí, no hablas de William Wallace que se colgaba el cabello de la gente que mataba, etcétera, etcétera. O sea que no era una persona tan memorable como el cine. Bueno, era un guerrero de aquel momento. Pero fíjate que Mel Gibson luego en La Pasión sí es verdad que bordó los evangelios en La Pasión. Impresionante. Pero aquí pues vendió lo que quiso vender, y de hecho es una de las pelis más oscarizadas de toda la historia. En La Pasión y en Apocalipto. Sí, en Apocalipto está muy bien. Soy muy fan de esas dos películas, me parecen geniales. Pero aquí, bueno, ¿qué nota le ponéis? Yo es que la cogí un poco, no voy a mentir, la cogí un poco de manía esta película. Pues nada, si Mel Gibson nos va a venir a patearte el culo, ya te lo digo. La cogí un poco de manía esta película, y por eso, bueno, pues la daría un 5, un 6, por lo que tú dices, que luego te pones a investigar y entonces si la tienes un poco de manía ya vas con más inquina. Claro. Ya vas con más inquina.
Pero bueno, creo que es una película que marcó. Creo que es una Sí. película que ha marcado a la generación y creo que sobre todo me quedo con el mensaje de la libertad y de luchar ante la opresión, ¿no? Me quedo con eso. Miriam. A ver, sí, como mensaje, como enseñanza, está muy bien. Yo le voy a poner un 4 de 10, no te voy a mentir. A mí, Braveheart, aparte de que la veo llena de errores, que tampoco es que yo sea experta en historia, Inglaterra, Escocia y demás, pero es que hay algunas cosas que cantan mucho. Que cantan mucho. Y luego me parece, en algunos momentos, como tú dices, el ritmo un poco... Sí, un poco pesado, Difícil. ¿sabes? La historia de todo el romance, como que se hace... Creo que si hubieran acortado un poco eso, Sí, hubiera estado bastante mejor. es que es fíjate. especialmente El problema- larga además. El Sí. problema es que yo creo que lo del tema de romance lo meten para captar a otro público. Creo que es una película que tiene muchos enfoques, tiene muchos focos para captar al público en cada Pero uno con la de sus historia de la trabajos. venganza ya tenían a Claro, ese es que público, al ser ¿no? una película épica, yo creo que las historias de amor sobran. Sí, total. Si estás hablando de eso, ¿no? Si estás hablando como Pues en 300. Veralo cuando toquemos. Pero la Troya. señora enamoradiza, la señora enamoradiza que busca Sí, sí, un romance sí. noble, Sí, pero, ahí la tienes ostras, también. ha envejecido súper mal en ese sentido, porque claro, ella busca un machote porque Claro. representan al príncipe como una loca Sí. vulgar, o sea, cabaretera. Hmm. O sea, digo, esto parece los 70 más que los 90, Sí, claro. y en ese sentido ha envejecido fatal. Hombre, A ver, yo te digo, yo le voy a poner un 6 por no suspenderla y porque algo mejor que 300 me gustó, pero no... Y te digo, la he visto 200 veces porque me parece impresionante las batallas, las escenas de las batallas me parecen impresionantes y me gusta mucho verlas. Y es una película que luego tiene algún toque de humor, ironía, que te hace un poquito de gracia y tal. Y de esto pues me pasa como Pretty Woman, la echan en la tele y la veo. Y me la sé de memoria. La echan en la tele y la veo. O sea, no tengo más. Entonces yo la voy a poner un 6. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados. ¿Vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz. Miriam, te toca. Bueno, yo traigo Indiana Jones, la última cruzada. Yo aquí voy a decir una cosa antes de que empieces. Hayan hecho lo que hayan hecho, Indiana Jones es la bomba. Da igual. Indiana Jones es un icono. a mí, hasta la última cruzada. Bueno, pero las otras están bien también. Es Uy, indie. uy, uy. Es indie. Demasiado independiente para mí, ¿eh? No, pero, hombre, la de la calavera de cristal, un poco Hombre. pestiñillo, la verdad. De todas no es la mejor, No es la está mejor. claro. Y la última no estaba mal. Mm. Que no es la... A ver, no es la calidad de las tres primeras. A ver, también Vale. yo soy un viejo gruñón. Todos Si hablamos somos de Star viejos Wars, gruñones ya. voy a Sí, decirte sí, sí. lo mismo, que solo hay tres. Entonces, Pero yo con creo Indy te digo lo que la que mismo. nos traes es la mejor. Para creo mi que gusto sí. es la que más me gusta, la de la última cruzada. Yo creo que es la que más disfruté también en su día. Ujú. A mí me gusta mucho esa película, sobre todo por el personaje del padre. Hombre, que es que me el padre es parece porque Que tenemos ahí a brutal. Sean Connery, Es claro. que Sean De Connery hecho, es... tenemos otra película de Sean Connery también entre las que traemos. Mm.
Y bueno, pues esa yo creo que la habrá visto todo el mundo, pero bueno, para quien no la haya visto, pues hay nazis, como siempre, las pelis de indie, y pues es la búsqueda del Santo Grial. Sí. Y bueno, cuéntanos, ¿fallos históricos? A ver, Indiana Jones es un referente porque te trae la figura del arqueólogo. Claro. Y ya a partir de ahí, todos los que hemos estudiado arqueología, después de Indiana Jones, todos, sin excepción, tú dices que estudias arqueología y la siguiente frase es, ¡uy, como Indiana Jones! Indiana Jones. Efectivamente, es que es el apellido, ¿no?, de la frase. Y es verdad que te trae esa figura del arqueólogo, que la gente tampoco la conocía mucho y está muy bien, pero claro, la imagen del arqueólogo que trae Indiana Jones, nada que ver con la realidad, ¿no? Es un poco un aventurero, con cero metodología de trabajo, incluso un poquito espoleador. Sí. Y aunque es verdad que en el contexto histórico en el que se desarrolla Indiana Jones, no es que la arqueología fuera lo más metodológico del mundo, igualmente no. Eso no existía. Sí, ¿no? No existía, y aunque los arqueólogos ahora sí que podemos decir que tenemos un poquito de Indiana Jones cuando nos tenemos que meter en sitios del mar o cuevas, ¿no?, sitios de riesgo, nada, alejadísimo totalmente de la realidad, tampoco pegamos nazis ni nada, ¿no? Pero errores históricos, bueno, la búsqueda del Santo Grial como un hecho que ocurrió tal cual, ¿no? El Santo Grial existe y hay que ir a buscarlo, o sea, un poco difuminado de un mito, ¿no? Una leyenda, un hecho, eso es tampoco ahí que no Sí, no hay buscadores del Santo Grial tampoco, ¿no? Yo creo. Bueno, alguien habrá. Bueno, pero sí es verdad que te iba a decir, pero no es una obsesión de la arqueología. No, la arqueología no. Como parece ser en la película, el padre está obsesionado con ello, luego él hereda también esa obsesión. Lo de los nazis obsesionados con ellos, sí. Justo lo que te iba a decir, que yo creo que juega un poco con eso, con el tema del esoterismo nazi, que es una de las cosas que siempre nos ha gustado. También a todos los que nos metemos en el tema de historia nos gusta muchísimo. Y luego es súper atractivo el mezclar acción, religión, descubrimientos, o sea, el hacerlo más serio de lo que realmente. Y luego cuando sale muchas veces el cañón de la media luna y sale Petra. Ahí como si no existiera eso, como si nadie conociera a Petra. Pero bueno, los estadounidenses son un poco muy así. Seguro que ningún estadounidense había visto ese sitio en su puñetera vida y se piensa que es un decorado. Pues probablemente. Es bastante factible. Hombre, a mí esa imagen sí me parece bastante... No, la imagen es brutal. Yo cuando la última cruzada, a lo mejor yo tenía 8 o 10 años o algo así, la vi en el cine. Y a mí me impresionó. Yo he visto las 3 en el cine, de hecho. Bueno, es que Indiana Jones ha creado muchos arqueólogos. Sí, muchísimos. Yo misma la veía de pequeñita, me las ponía mi padre, y yo me quedaba tonta viendo la tele. No decidí ser arqueóloga por Indiana Jones, está claro, pero ayudó bastante. Pero y si no, por lo menos te daba interés por la historia. Sí. Te daba interés por la historia, por los monumentos y todo eso. A mí es que me encantó. O sea, yo flipé con cualquiera de las 3. Sí. Luego está muy bien construida la película, desde el principio hasta el final. Cuando les detienen, cuando llegan a Berlín con la quema de libros, todo eso está y se ve cara a cara con Hitler, está súper bien. Sí. Y es una película que tiene de todo. Yo siempre digo que ese es el secreto que muchas veces hace Steven Spielberg, que es el jugar con el humor, el jugar con la acción. Y con los sueños de los niños. Claro, el rollo místico, el rollo... Creo que sabe de la magia, contemplar de todo lo que nos gustaría que fuera un mundo real, que fuera así. Y luego tiene a Harrison Ford, que yo no veo a otro actor en ese papel. No. O sea, es imposible. O sea, esa cara de jeta, de sinvergüenza simpático que tiene Harrison Ford, la iba a hacer Tom Selleck al principio, por cierto. Sí, es cierto. No le he pegado, no. Es que necesitas ese canallismo que tiene Han Solo y que tiene Indiana Jones. Sí. O vamos, yo por lo menos ya que lo tenemos nosotros mitificado, yo creo. Sí, también es eso, ¿eh? Está muy bien porque entre el padre y el hijo están como las dos imágenes del arqueólogo historiador de ahora, ¿no? El padre es un poco lo que somos de verdad. Sí, metódico. Y luego el hijo que es totalmente lo contrario, pero yo creo que Indiana Jones también, él
es muy humano. Y eso es una cosa que se agradece mucho. Él, por ejemplo, le tiene pánico a las serpientes. Sí. Y eso existe también, ¿no? Claro. O sea, los arqueólogos, la gente que está en campo tiene miedo a esas cosas. Sí, que no son superhéroes. No son superhéroes. Entonces eso, ¿ves? Sí, es una cosa que también me gusta mucho de Indiana Jones, ¿no? Y aparte el humor del padre, que es Sí, brutal. buenísimo. Es que son Connery. Es que son Connery. Que no puede ser de otra manera. Y luego esta, por ejemplo, es una película redonda y no tiene el fallo de En busca del arca perdida. Que es el fallo. No sé si seguís vosotros de Big Bang Theory, No, No. la serie. No. Pues tiene el fallo de que Indiana Jones en esa película no hace nada. Porque con el Arca de la Alianza pasa todo lo que hubiera pasado si Indiana Jones no hubiera estado. La abren y se mueren los nazis. Entonces, al final, él no impide nada ni hace nada con el Arca. Entonces, esta por lo menos es más redonda, Sí. digamos. ¿No habías pensado tú en la No me primera? he dado cuenta nunca. Pues sí, es que lo dijeron en un episodio y yo me quedé con cara de tonto porque para mí es épica la película y dice, no, es que si Indiana Jones no hace nada en esa película, si no hubiera estado tampoco hubiera pasado nada. Lo hubieran abierto y hubieran... Lo hubieran abierto igual y hubieran muerto y te casas y dices, pero mola, Sí. pero mola. Bueno, nota, Yo a esta le voy a dar una notilla alta, Yo le voy a dar su 8 por lo mucho que la he disfrutado y porque dentro de las tres creo que es mi favorita. ya es mi favorita. Yo también. Yo le voy a poner, sí, un 8,5, un 9 le pongo. Yo le pongo un La he 9. visto muchísimas veces y es mi película recurrente y es que sin nada. Yo le pongo un 9 porque me encanta. O sea, es que, no sé, me encanta. ¿Y a Pretty Woman cuánto? Pues mira, te voy a decir, Pretty Woman es, no sé, es una de mis pelis favoritas. Aquí donde me ves, Sí. es romántico. Pero no, a Pretty Woman le pondré un 6 en comparativa. No llega al 9 de Dirty Dancing. Me hace gracia. Pues luego me hace gracia, luego te contaré yo hay una cosa de eso, de esas dos que has nombrado justo. Wow, Dirty Dancing. ¿Te toca? ¿Te toca? Venga, pues no voy a decir Dirty Dancing, ¿vale? ¿No? Vaya hombre. Pero voy a irme a... No, porque te hago bailar. Uy, pues se me da bastante bien, ¿eh? Bueno, no. Vamos a irnos a los principios del cine. Y nos vamos Vamos a hablar de una de mis pelis favoritas. Nos vamos de a hecho. trasladar a 1931, nos vamos a trasladar a M, el vampiro de Dassendorf, de Fritz Lang. Ujú. Una película que me parece súper especial, ya no solamente a nivel visual, sino en apartado técnico que tiene en cuanto a sonido y sobre todo en la manera de hacer el cine, cómo cambia, por ejemplo, Fritz Lang a la hora de usar el expresionismo alemán con este tipo de películas. Y el contenido que hay detrás. Te dije que te iba a traer una cosa que se me ha olvidado, que te la tengo que traer. De lo que hay detrás, de lo que Fritz Lang quiso hacer en esta Alemania, de una Alemania en entreguerras. Sí. Ha terminado la Primera Guerra Mundial, tenemos la Segunda Guerra Muy Mundial cerquita. que se está acercando. ¿Cómo se acerca? Pues con el ambiente social, ese odio a los judíos, ese comienzo de cambiar lo que era la literatura, cambiar el arte, cambiar el cine, cambiar la industria, ese odio a los judíos ya se va dejando ver. Sí. Y Fritz Lang en esta película, pese a hablarnos de Peter Kürten, Sí. que es el Sí que no, que le cambian el nombre, de hecho. exactamente, que es el famoso asesino del vampiro El vampiro de Düsseldorf. de Dassendorf, quiere sobre todo reflejar también un poco que lo que se venía, ¿no? Sí. Lo que se No, venía. está súper bien hecha la película. Ese cuervo que venía con las alas oscureciendo, que cualquiera podía actuar, cualquier asesino podía actuar en un ambiente tan macabro, un ambiente tan poco descuidado, porque aquí es donde vienen ya las diferencias de la película. Una de las diferencias de la película lo que te muestra es el agobio popular, el agobio del público, que ve que están desapareciendo los niños, Ujú. además con esa cancioncilla, yo creo que Sí. son las cancioncillas más estremecedoras que existen, que creo que es el Hall of the Mountain King, si no me equivoco. Y que incluso las mafias, las prostitutas, todo el mundo estaba intentando cazar al asesino, mientras que Fritz Lang, una de las cosas que quiere decir es que podía actuar cualquiera porque era una Alemania completamente... Sí, era un polvorín. Era un polvorín, estaba completamente disuelta tanto en política
como en corrupción policial. De hecho, la película habla es un poco, ¿no? Ese jurado popular que atrapa al tipo y le juzga y él dice, no puedo controlarlo, nos lo presenta como si fuera uno de los primeros psicópatas a los cuales algo les engancha a matar, pero hay que decir que para nada. En los juicios reales este señor sabía lo que hacía. Perfectamente. Y este señor hay que hablar de que no hacía los crímenes como se decía, no actuaba solo con niños. No. Actuaba con hombres, con mujeres, existía la necrofilia, existía incluso el canibalismo y existían muchas cosas que las que por censura se quitaron en el tema tema de la película. De hecho, lo que hacen bien es no llamar al personaje principal con el mismo nombre. El apodo sí, porque la verdad que era un apodo muy llamativo, y entonces te iba a traer gente al cine sí o sí. Pero sí es verdad, no recuerdo cómo lo llama, lo tenía por aquí apuntado, pero vamos, tampoco es importante. El asesino en realidad era Peter Kürten. Sí. Y a mí lo que me da valor es el reflejo de esa Alemania, que yo creo que es lo que quiso él representar. Claro, en todas sus películas, ¿eh? Yo desde aquí te invito a que un día traigamos a Fritz Lang, porque creo que Fritz Lang no solamente hablar de cine, incluso te lo puedo traer hasta con el crimen que tiene detrás, ese de la muerte de su mujer, como excusa, como excusa, por ejemplo. Para hablar Sabes que yo tampoco necesito como excusa, pero el traértelo porque creo que el nazismo y el cine de Fritz Lang tiene un paralelismo muy grande, que fue lo que a él le hizo irse de Alemania, irse a Estados Unidos, aparte de todo. Claro. El tema de Hollywood era porque ya se estaba adueñando el Partido Nacional Socialista, se estaba adueñando de los mensajes que daban las películas de Fritz Lang, a lo que él era completamente contrario. ¿Qué nota le pondríais a la peli? Yo a mí un 8, o sea, la tengo ahí en una de las grandes películas. Me gusta mucho, aparte de que es un estilo de cine que me gusta mucho, me parece súper contemplativo y me parece súper misterioso y macabro, ¿no? El uso de los blancos, de los negros, y creo que con lo poco que había en ese momento, me parece una película súper hipnótica. Me parece hipnótico. Oye, ya hablando del tema más científico, la parte en la que hacen así los rastreos... Sí. Oye, para ser una película tan antigua, no está nada mal. Está muy bien y está muy bien documentada. Sí, está muy bien documentada. En el ámbito es así más forense, está bastante bien. La verdad, yo esta no la conocía mucho, pero sí que he visto. Yo la historia de Peter Kürten la conocía, pues siempre me interesó mucho este tema macabro. Sí, el tema de los clavos. Y luego ya, pues cuando tuve acceso a ver la película, me encantó y ya te digo, y es que me parecía muy bien documentada, muy realista a lo que fue ese tiempo, por desgracia, y es que está súper bien hecha, súper bien rodada. Yo le voy a poner un 8,5. Y a mí me parece una maravilla. Me pasa con esta como con El tercer hombre, que me engancho a verla. O sea, es una película que me engancho constantemente a verla, y me parece una obra maestra del cine. Yo no sé, quizá ahora pues a la juventud de ahora le cueste, porque son películas que tienen un ritmo diferente, a lo mejor del ritmo que todo lleva ahora, frenético. Pero yo creo que si se paran un rato a ver este cine, les va a gustar, sí o sí. O sea, no sé. Yo además recomiendo, si puede la gente, ir a las filmotecas. Sí. Porque incluso voy a decir que estas películas más antiguas, incluso películas mudas, aquí en Madrid hay hasta en teatros que hacen con alguien tocando en directo con una pianola, que eso también hace un poco comprender lo que te se hacía anteriormente. A mí me parece una película maravillosa. ¿A quién le toca? ¿A mí? Sí, a mí. A ti. Bueno, pues voy a traer una de las películas que tengo en todos los formatos. La tengo en todos los formatos, pero por mi admiración al grupo de Doors. Entonces la tengo en todos los formatos, pero me parece una de las películas más falsas y más injustas de toda la historia. Y sobre todo, haciéndola quien la hace Oliver Stone, sí. Que fue compañero de Jim Morrison en la UCLA cuando estudiaban cine. Entonces, él les conoció, de primera mano tenía acceso a todo,
De hecho, se fueron borrando todos los Doors vivos del rodaje porque falseó totalmente la historia. Sí. Y me parece súper injusta. Primero, con los 3 Doors que sobrevivieron, que quedan 2 todavía. Y bueno, The Doors es un grupo de estadounidense, en los años 60, Jim Morrison, etcétera. Marcaron una época en la historia del rock brutal, 6 discos, más luego los 200 millones que sacan después con cosas que encuentran por ahí. Y Jim Morrison pues es un icono de los años 60. Un icono completamente cultural. Sí. Pero claro, ese es el problema, que la película te habla de un icono, no de una persona. Entonces te habla de una persona que está o drogada o borracha todo el metraje. Sí. Y pues un señor drogado y borracho todo el metraje no escribe 4 libros de poesía, guiones para cine, graba 6 discos y hace giras interminables como eran las de antes todos los años. Luego no se adentra en por qué Jim Morrison podía ser así. Y hay muchos estudios de abuso de su padre. En eso no se meten. Y me resulta curioso que no se metan porque Oliver Stone no es cobarde. No es un tío cobarde, No. es un tío que ha hecho JFK. Pero es que ha hecho Que ha películas hecho un durillas, par de narices a hacer JFK. Pero me nacido resulta... el 4 de julio. Nacido el 4 de julio, me parece otra peli súper valiente. Pero aquí me resulta de un facilísimo. Bueno, primero las canciones descolocadas cronológicamente como le da la gana. O sea, como le da la gana. Y Jim Morrison es un colgado. Val Kilmer hace una interpretación espectacular, todo hay que decirlo, pero es un colgado. O sea, Jim Morrison ahí es un colgado. Y Jim Morrison era una persona hipersensible, hiperatormentada, con malos tratos seguramente en su infancia, problemas de epilepsia, por eso tenía los desmayos que tenía, etcétera, etcétera. Al final era un poema de nuestra generación favorita, de la generación Beat. Exactamente. Y me parece tremendamente injusto cómo le tratan. Luego le dan importancia a la boda esta que tuvo con la periodista que hizo la boda como de brujería, como si eso le hubiera importado a Jim Morrison alguna vez en algún momento. No sé, me parece una película tan fuera de lugar. Es que ni lo del show de Ed Sullivan pasó así. Nada, o sea, nada. Y creo que la familia se quejó, ¿verdad? La Sí, familia sí. de La familia Jim se Morrison. quejó. Ray Manzarek, que el pianista de The Doors, Sí. dijo que Sí, Jim, se fueron que Jim bajando. no era así. Totalmente. O sea, Robbie Krieger, el guitarrista, ni apareció por allí, dijo que es que no tenía nada que ver ni cómo presenta. Yo entiendo que tienes que presentar una banda sonora que ya te la da el grupo encima. Sí, tampoco. O sea, pero por ejemplo, yo qué sé, por poner otras que se hayan hecho, bueno, Bohemian Rhapsody tampoco es que sea la leche de certera, pero bueno, más o menos, la de Elton John no está de todo mal. Pero es que no pueden haberla hecho peor. Sí. Peor, o sea, y una representación de los 60 más banal Sí. no he visto yo en mi vida. ¿De qué año era exactamente? Porque sí que es del 88, creo, 87, 88. Más 87, o menos. joder, yo creía que era más tardía. Ujú. Y es un poco el reemplazar lo que es la verdadera figura de Jim Morrison para vendernos a un Jim Morrison que vendía Sí. camisetas. Sí, es eso, es venderte el La mensaje. imagen rebelde, la de lo que imagen no era. salvaje, la imagen de lo que no era, pero lo que le gusta muchas veces al público adolescente escuchar de sus grandes Sí, sí, ídolos. sí, sí. Les gusta escuchar la masturbación en directo que hacía, Que no, entre que era comillas, mentira. todo el tema de las drogas, el alcohol, los desfases. Entonces, claro, como que intentaron vendernos de mira Sí. qué loco está este tío, mira cómo es Sí. la rebeldía Y no era así. y no ni- se ni fijaron mucho un menos. poco de lo que había detrás, de su arte, sus escrituras, Sí. la traducción de sus letras, lo que tú decías, el de dónde viene, Claro. sus inspiraciones. Creo que se hizo muy mal porque no se habló de No The se habló- Doors, no se habló de Jim Morrison. Bueno, se habló Sí. de Jim Morrison y no se habló de James Douglas Morrison. Me hablaron Total. de un rebelde De la muñeca Barbie. o de de lo que él Manolo se quejaba. Cabezabolo, podríamos Sí, decir. Exactamente. de lo que él se quejaba, de que la habían convertido en una muñeca Barbie. Y por eso él al final dejó de Doors. Él no le importaba un huevo ni el dinero ni No, no, nada, claro. porque era un tío que vivía con lo justo, aunque tenía pasta para aburrir. Y es un tío que se fue a París, donde murió, que luego empezaron con los mitos de si no había muerto y todas las Bueno. tonterías estas que siempre se inventa la gente. Está muerto y está enterrado y está allí en París, porque la Ujú. familia de él solo ha querido la pasta de los royalties, nunca ha querido repatriar el cuerpo, porque él no se llevaba bien con su familia.
Él, de hecho, desde muy joven abandona su casa, pues su padre era militar y estaban desplazándose constantemente y él pasaba de eso. Y él se va, pues una temporada se va con sus familiares, luego empieza a estudiar en la UCLA y corta. De hecho, en el primer disco de The Doors, que antes venían fichas de los artistas, a él le preguntan por sus padres y él en la ficha del disco pone que están fallecidos. O sea, él no quería saber nada de su familia. Y es verdad que su familia hasta el día de hoy sigue cobrando porque venden millones y millones de discos. Y ahora con Spotify, pues imagínate todas las... Pues fíjate que me llama la atención la pasta. que nadie se haya atrevido a hacer otra película de Jim Morrison. Es que es compleja. Pero de todas formas, ¿habéis visto alguna que esté bien? ¿Habéis visto la de Elvis, por amor de Dios? Bueno, La yo sí he de visto la de Elvis y, Madre mía. bueno, Me han hablado bien de la de Amy Winehouse. eso no la he visto. No está mal. Fíjate que yo Me han pensaba hablado que, muy bien. yo no pensaba la he que iba a visto. ser un No la he truño. Pensaba que iba a ser un truño y no está mal. Pero solo te digo que está producida por el padre. Mm. Entonces, muy real no puede ser. Yo soy de los que están esperando la de Tom Waits. La Ostras, película esa de estaría la vida guapa. de Tom Waits, porque creo que puede ser bastante Pero vamos, yo te digo, interesante. la de Elvis, yo que soy súper fan de Elvis. Yo. Ostras. Volvemos a lo mismo. ¿Quién era Elvis Presley? ¿Y por qué Elvis era Elvis? Bueno, es que yo creo que la de Elvis Presley está más centrada En la- el coronel. En Tom Parker, aparte sí. del coronel, Sí. de más como músico, no Sí. tanto como la persona. ¿no? Y al final, Entonces, no sé, es que lo que te interesa es conocer a A la Elvis. persona. Porque es que luego al final parece un puñetero paleto de pueblo que hacía Ni caso nada. al coronel Tom Parker porque Y- sí. Y no, pues No. él le hacía caso, pues porque le hacía caso, porque había sido más pobre que una rata y tenía miedo a volver a ser pobre. Y como no sabía nada de la industria, porque todo lo que sabía de la industria lo sabía a través de él, pues y todo el que estaba con él era para sacarle dinero y vivir bien. ahí pues- la imagen del representante sí que está bastante bien Sí, plasmada sí, en la película. esa es perfecta. Esa, Ahí ahí, y Tom Hanks lo hace de maravilla. Y el chaval que hace Elvis lo hace Lo muy hace bien. muy bien, sí, Pero yo quiero saber por qué Elvis es Elvis. claro. Claro, entonces, bueno, nos estamos extendiendo, llevamos ya un huevo. Yo no sé si vamos a hacer el programa en 2 partes o no, pero nosotros tiramos para adelante, seguimos para adelante. ¿A qué le toca? A Miriam. A mí. Miriam, A mí me toca la última, la última. El nombre de la rosa, Oh, Qué buena. que creo que es yo creo que de todas las que hemos hablado, un poco la que más fiel, por así decirlo, a la historia es. Es que el nombre de la rosa es ya, bueno, Sean Connery, ¿no? Como, Sean Connery. como actor, ya mal no podía ir, ¿no? Pero es que toda la ambientación, la historia que hay y sobre todo la reflexión de la película, ¿no? Es que está muy bien ambientada en cuanto a, ya hablando, ¿no? Históricamente, está muy bien. Representa muy bien esa época oscura, ¿no? De la Edad Media, del prohibir el conocimiento, Sí. de cuando ya se empieza a salir un poco, ¿no? Ese debate, fe, razón, y está muy bien representado en Guillermo Bakkersley, ¿no? Sí, Que es un personaje, o sea, Es que fantástico, es es un personaje también clásico fantástico. ya, ¿no? sí. Está basado en Guillermo de Ockham, un poco una mezcla entre Sí. Guillermo de Ockham y Sherlock Holmes, entonces es fantástico, ¿no? Y además está muy bien ver cómo dentro de la propia abadía está ese lado tan oscuro, ¿no? Tan de, no sé, opresión, y luego él en su habitación, bueno, está con el astrolabio ahí, ¿no? Y como también su novicio, Atso, también es también bastante más humano, ¿no? Un poco... Entonces, lo que es la parte de fidelidad a la historia está bastante bien. Sí. Y bueno, los actores lo hacen fenomenal, y el debate que gira en torno a, ¿no? al libro, Sí. supuesto libro, ¿no? que escribió Aristóteles, en el que habla de la comedia, del peligro de la risa, ¿no? De cómo le tienen miedo a la risa, porque con la risa se va el miedo, y sin el Sí. miedo ya no... Sin el no miedo hace eres falta. libre. Sin el miedo eres libre, ya... Entonces eso me parece que es... la película pocos fallos tiene en cuanto a histórico, ¿no? Y me parece que está genial, pero ya no solo históricamente, la misma trama de los Sí. asesinatos es Es espectacular, fantástica, cómo a mí me rastrea gusta las mucho, pistas, sí. también en una época en la que, bueno, en la Edad Media no creo que se rastreara así de bien, pero bueno, que para la gente que estamos, Ujú. ¿no? metidos en ese mundo del Sí. tema de los crímenes y demás, oye, pues... A mí me encantó. Además, me parece una peli que es que no suele pasar,
pero la fotografía, los decorados, la iluminación, la forma de grabar te representa muy bien y te mete muy bien en la época y en las sensaciones que quieren que tú tengas. Sí. Y eso a mí me enganchó mucho de la peli. Tanto que no ha envejecido. No. No, es que está Tanto que es una superbién, película que que yo podían creo, haber rodado el año pasado. en ritmo, en Mm. imagen, en fotografía, creo que es una película que la ves ahora y directamente está súper bien y que puede entretener a cualquier tipo de público. Sí. Porque lo que dices tú, el tema de las investigaciones, el tema de cómo llegan a ellas, hacen que tú te esfuerces desde un principio. El tema de Guillermo me parece genial, Sí. ¿no? De cómo esa gente, todavía había gente, que es un poco la explicación, gente que usaba el lado de la fe, porque era el único modo en el que tú podías llegar a cierto conocimiento. Sí. Y tú, si analizas ese personaje, dices, al final a él lo que menos le importa es la fe y lo que más El le gusta es el conocimiento. aprendizaje, El aprendizaje, el y toda la conocimiento. recolección de conocimientos que tiene. A mí me parece una película genial. Me parece Sí. una maravilla. Y Sean Connery, es que volvemos a lo mismo. Sí. O sea, es que no hay ninguna peli de Sean Connery que no me guste. Bueno. No sé, Los Inmortales está genial. El de la Liga de James los Bond. Hombres Extraordinarios. Es lo mejor, es lo único bueno de la película es Sean Connery. O sea, no sé, El es lo nombre del único cartel, bueno. porque luego todo lo demás Es lo no. único bueno. No, esa la hizo por pasta, además que lo Que dijo sí, él. además lo O sea, dijo, lo lo dijo ha dicho él. varias veces. Pero incluso la que hizo luego la trampa esta, que era como con una ladrona, no sé qué, que era con Catherine Zeta-Jones, que era un poco rollo la sí. peli, pero le daba una intensidad. Los Intocables de Leon Ness, por favor. Ahí está La caza del sensacional. Octubre Rojo. Es que está sensacional en lo que haga. No hay Que- una película que te meta en un submarino, que te haga estar encerrado en un submarino, sin nada más que eso. que con esa presencia. Y que te comas la película con que te parezca hasta Sí, emocionante. sí, que, la que película, hasta ¿no? te parezca interesante. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ¿qué nota le ponéis? Yo a esta soy súper Yo, generosa. yo a esta le voy a poner un 10. Venga. Yo no le puedo poner otra nota. Venga, le doy el 10 contigo. Yo le voy a poner 9,5. Es que para mí el 10 solo lo tiene una peli en toda la historia. El Padrino. Ah, bueno. Para mí, Bueno. o sea, lo siento, ahí se reúne... A mí no me importa que compartan, ¿eh? Es que en El Padrino se reúnen, no sé, yo creo prácticamente mi director favorito, mis actores favoritos, mis tramas favoritas, o sea, me chifla El Padrino. Y esa sí que la he visto yo veces, El Para Padrino. diseccionarla así también. Uf, madre mía, madre mía. ¿Te toca, Daniel? Pues yo traigo una película que no es que sea una película súper conocida, pero bueno, sabéis, mi sección, sabéis que me gusta traer crímenes, me gusta traer cosas un poco psicológicas, un poco Pero es extrañas. solo una afición, que no piensen... Sí, vamos, no me dedico a esto en la calle, ¿no? Esperemos. El experimento del, Damos año, fe, damos fe. el experimento del año 2001. Sí, que luego hicieron otra con el mismo título, no sé. Fíjate, esa 2020 ya, o algo así, esa yo no vi he la del visto. 2001, Sí, la clásica, entre pero es que comillas. creo que me gustó muchísimo porque tú te ves la película y bueno, te puede parecer cualquier tipo de película hasta que tú te metes en el evento Sí. real. Y es que estamos hablando que en 1972 en Stanford, la universidad, pues sabía que se aburría el profesor y dijo, oye, Pues vamos a hacer el llamado experimento de vamos a hacer Stanford. vamos a hacer un experimento en el cual vamos a estudiar, al principio sin decirlo, pero sí se quería estudiar cómo es la presión de la autoridad sobre seres o sobre personas Ujú. completamente normales, a lo que se dedicó a dividir, por un lado, guardias, dividir presos dentro de lo que era la universidad. A unos les tocaba ser presos, a otros les tocaba completamente ser los guardias. ¿Y esto qué originaba? Pues bueno, con la intensidad de los días, con el paso de los días, pues se fue viendo que quizá los guardas se tomaban muy en serio Su papel. su papel de autoridad y esto lo reflejaban en agresiones verbales, Es fuerte la peli. en agresiones verbales, lo que es y en castigos a los presos, cuando ahí nadie había hecho nada, simplemente era una especie de juego. Claro, la película, volvemos a lo mismo, la película nos lo pinta con torturas, Sí, una ya, violencia, sí, una exageración ya. exactamente, hasta el una máximo. violencia física, hasta hay muertes, ¿no? Incluso como este Sí. director es un sádico que le gusta Claro, al revés, es lo que Al está final buscando, era ¿no? un experimento interesante, el real. Claro. El de la peli, no, el de la peli, ya ves, al final es el el de la- sadismo por sadismo. Fue convertirlo en terror y en thriller. Sí,
porque también nos gusta eso de decir dónde está el Sí, peligro sí, y sí, eso sí. es lo que te hace mantenerte en tensión. Hay que decir que el experimento real fue más light, Sí. de hecho duró solamente 6 días, Sí. porque la propia novia del profesor Sí. le dijo, oye, yo creo que esto se está yendo de Yendo las de manos, madre. y el profesor estaba bastante pendiente en que no hubiera una violencia física. Pero sí que hubo tensión. Sí, hubo tensión y fíjate, sobre todo hubo mucha depresión, sobre todo Sí. hubo mucho agobio, mucha ansiedad y sobre todo hubo bastante maltrato psicológico, muchas veces incluso involuntario. Humanos. Bueno, nos queda nada de tiempo. Una nota rápida a esta peli. A mí la peli me gustó bastante, ¿eh? Yo, o sea, a ver, también es que cuando partes de hacer experimentos estudiando Sí. el comportamiento, la Ujú. psicología del ser humano, Es complicado. ya eso Complicadito. es peligroso. Ujú. Pero a mí me gustó bastante. Yo creo que esta la voy a poner un 7,5. Me gustó. Yo a la película le pondría un 6 y al experimento un 9. Sí, yo, Sí. yo El iría por experimento ahí. sí Iría me por ahí. El interesó experimento me bastante. moló y la película un 5,5 tal, porque es un poco macabra. Y pues nada, nos quedamos sin tiempo. Yo me he quedado con ganas de contaros la otra, pero la dejamos para otra ocasión. Que sería Troya. Pero vamos, con verla ya cualquiera ya sabe todos los fallos que tiene. Así que nada, un placer como siempre teneros aquí. Un placer. Y nada, pues Igualmente. ya encontraremos, otro tema para sentarnos aquí a charlar tranquilamente. Sí, Una segunda parte tan simple como eso. Pues será por pelis. Oh. Y tanto. Pues nada, y a ustedes muchísimas gracias por habernos aguantado esta hora de deliberaciones aquí nuestra. Y nada, pues decirles que nada, en 7 días, la próxima semana, volvemos con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias.